Vamos a intentar explicar de dónde nacen todos los números. ¿Está bien? Ahora, quiero que piensen de que los números nacen a través de una necesidad. Y la primera necesidad del hombre fue contar. Simplemente describir cuánto de cada cosa hay en todo el mundo que nos rodea. Por ejemplo, nosotros vamos por la calle y nos encontramos dos árboles, nos vemos la mano y tenemos 5 dedos, vamos caminando por allí y alzamos la cabeza y vemos que hay un sol brillando. Nos damos cuenta de que a medida que nosotros crecemos, vamos desarrollando, por ejemplo, no lo sé, pues una cierta cantidad de cabellos, que no voy a poder contarlos, pero siempre estaban distribuidos en este tipo de números. ¿Está bien? Entonces, a partir de ahí nacieron los números naturales. El cero, el uno, el 2, el 3, etcétera, ¿no? El cero se va a interpretar como un número natural porque es la representación de cuando no hay algo, ¿no? Por ejemplo, tenemos nuestra billetera y nos damos cuenta de que no tenemos dinero. ¿Cuánto de dinero tienes? ¿Cuántas monedas tienes? Tienes 0 monedas, ¿no? Es un número que está presente en la realidad, ¿no? Aunque algunos están en desacuerdo, pero por convención siempre se coloca el número cero como números naturales, ¿no? Ahora, estas fueron las primeras preguntas que tuvieron que responder nuestros antepasados, ¿no? Pero después vino otro conjunto de números llamados eh, los números enteros, que se representan así, de esta forma, como una Z. Y estos números enteros abarcaban no solamente el 0, el 1, el 2 y el 3, sino que también abarcaban el -1, el -2, el -3, etcétera, ¿no? Y estos números de aquí lo que buscaban representar es cuando a ti te falta algo, cuando sobrepasas el límite del cero, ¿no? Porque nosotros podemos hacer acá operaciones sumas, resta, multiplicación. Si nosotros restamos 5 vacas, pero se mueren 3 vacas, entonces, ¿qué pasa? ¿No? Tenemos 2 vacas, ya. Algo muy sencillo como eso. Pero a veces nos daba la situación de que, por ejemplo, nosotros que teníamos 10 soles, pero queríamos comprar algo que costaba 15 soles. Entonces, si lo comprábamos, al final nos quedaría debiendo 5 soles. Entonces, ahí aparecieron el conjunto de números enteros, ¿no? Para poder justamente resolver esta y otras 1000 cuestiones que venían pues a lo largo de la historia. ¿Está bien? Segundo problema solucionado, ¿no? Pero ahora el tercer problema que teníamos vino con algo tan sencillo como expresar las partes de algo. Por ejemplo, imagínate que tú vas todo campante a tu casa y te das cuenta que tu familia pidió una pizza. ¿Está bien? Tienes una pizza. Se puede expresar esta pizza con los números naturales, ¿no? Tengo una pizza, ¿no? Una pizza como tal. Pero esta pizza está dividida en partes. Y a alguien se le ocurrió la brillante idea de preguntarse si esta pizza es para ti, papá, esta pizza es para ti, mamá, esta pizza es para ti, hermano, esta pizza es para ti, hermana, y esta pizza es para mí. ¿Cuánto de la pizza nos hemos comido ya? Y ya no se podía explicar solamente con estos números naturales, ¿no? ¿Cuánto nos queda de la pizza? Entonces ya no se podía explicar solamente con los números que conocíamos día a día, simplemente de que se tuvo que encontrar otra forma de representar fracciones de números, ¿no? ¿Cuántas pizzas nos habíamos comido? No llegamos a comernos una pizza completa, pero sí nos comimos 5 octavos de esa pizza. Y a partir de acá, y con la combinación de todos los números que nosotros conocimos, nos encontramos con otro conjunto de números llamados los números racionales. Estos números racionales incluyen justamente fracciones, ¿no? 31/2, tenemos por ejemplo la cantidad de pizzas, ¿no? Digamos que yo me he comido un pedazo de la pizza, un octavo de la pizza, ¿no? Y así, y así, y así, y así, todos los números que se podían representar. También podían ser negativos, por ejemplo, o sea, daba igual, siempre se cumplía. Pero habían otros números que no venían de la combinación de esos números de acá. Por ejemplo, el clásico teorema de Pitágoras. Si nosotros teníamos un triángulo
en donde cada uno de los lados valía 1, este lado tenía una longitud de aproximadamente 1.41, 40 y tantos, más o menos por ahí, no estoy muy seguro. Pero cuando los matemáticos quisieron darse cuenta de dónde sale este número exactamente, pues no encontraban dos números A y B que pertenecían a este conjunto, tal que si yo los dividía entre sí, me daba como resultado este número. Esta parte decimal no tenía un patrón aparente como ya se estaba más o menos determinando. No se repetían tras una cantidad de números. No es que, por ejemplo, tenías, por ejemplo, un 5 y después todos los demás números eran 3 y así seguía hasta el infinito. No, sino que tenía un patrón muy extraño y bastante predecible. Entonces, ahí nació el concepto de los números irracionales. Los números irracionales, no recuerdo hasta ahorita cómo se representaban, pero venían justamente de representar números que no se podían expresar mediante el cociente de otros dos números. Por ejemplo, teníamos el número pi, tenemos por ejemplo raíz de un octavo, que también es posible. Tenemos por ejemplo raíz cúbica de 3. Tenemos cualquier cantidad de números, ¿no? Por ejemplo, tenemos tenemos el número raíz de 2, por ejemplo, y así, y así, y así. Teníamos infinidad de números más. Nosotros ya habíamos pensado que con esto se quedaba todo, pero llegamos a esto. Y eso podía ser tanto positivo como negativo, o sea, daba igual. Y parecía que todo había quedado aquí. Sin embargo, llegamos a la conclusión de que no, faltaba responder algunas cuestiones, ¿no? Y lo que hace el ser humano es de que cuando no tiene la respuesta a algo con lo que ya tiene, simplemente se inventa una respuesta. En este caso, teníamos esta situación. ¿Qué número elevado al cuadrado, o sea, multiplicado por sí mismo dos veces, y yo le sumaba 1, me daba como resultado 0? Pues parecía de que ninguno de estos números cumplía, ¿no? Porque básicamente si yo elevo al cuadrado un número sería multiplicarlo dos veces por sí mismo, ¿no? Sería x por x. Pero ninguno de estos números que nosotros vemos acá cumplía justamente esa condición. Porque, por ejemplo, si nosotros multiplicábamos por sí mismo el número menos c, por ejemplo, ¿no? En vez de x por x, tuviéramos menos c por menos c. Al final, con este menos se anula y tendríamos e al cuadrado. Entonces, qué raro, ¿no? Porque para que yo tenga que un número elevado al cuadrado más 1 me dé igual a 0, necesariamente tendría que tener que este número tendría que ser igual a menos 1. Pero un número al cuadrado no me podía dar un número negativo. Entonces, como no teníamos la respuesta a esto, se inventó el concepto de i. Este concepto de i es básicamente la raíz de justamente este número, menos 1. Entonces, para poder resolver esta ecuación, teníamos que x tomaba dos valores. Tomaba el valor tanto de más i y tomaba el valor de menos i. De tal manera que si yo elevaba al cuadrado i, lo elevaba al cuadrado, al final mi resultado era menos 1. ¿Está bien? Entonces, con esto se solucionaron 1000 problemas más, ¿no? Porque la humanidad tenía ya de por sí bastantes problemas, ¿no? Pero con esto se pudieron solucionar muchísimos otros problemas, ¿no?, que nosotros teníamos. Pudimos cuantificar, por ejemplo, una onda de luz. Pudimos también determinar qué es lo que pasaba cuando tenías un número complejo, a dónde se movía exactamente, qué es lo que representaba esta flecha, y todo tipo de preguntas, todo tipo de cuestiones que quizás en algún momento lo vamos a explicar, venían justamente en este conjunto llamado los números complejos. Y estos números complejos abarcaban los números racionales que ya conocíamos antes, irracionales que ya conocíamos antes. Esto no es R, perdón,
conjunto R es el número de los reales. Sorry, mi error. Entonces, estos números que ya conocíamos aquí son los números que sí existen. Pero estos números complejos venían todos los números que tenían que ver con i. Por ejemplo, 3i, teníamos el mismo i, teníamos menos raíz cuarta de i, teníamos, por ejemplo, números como y raíz iésima de 4, por ejemplo, y etcétera, etcétera, etcétera. Todos los números que indicaban justamente un resultado que no se podía explicar con estos números venía justamente aquí, en este conjunto de los números complejos. Y con esto ya se pudo explicar hasta el momento todos los fenómenos de la humanidad. ¿Está bien? Desde, obviamente que a medida que la humanidad evoluciona, sus problemas ya no van a ser los mismos, ¿no? Ya no solamente necesitas saber contar, sino que necesitas saber, por ejemplo, pagar deudas, necesitas saber dividir, necesitas saber seccionar en partes, necesitas saber medir justamente otro tipo de aspectos, cuantificar otros y expresar, por ejemplo, números o representaciones imaginarias de cosas que incluso no se pueden representar intuitivamente mediante estos números, y así mil cosas más. Y con esto llegaron todos los números que nosotros conocemos. Todos los números que nosotros conocemos se engloban justamente en este conjunto de aquí, el conjunto de los números complejos. Porque acá no solamente viene el conjunto de los números que involucran i, sino que también todos los anteriores, ¿no? También involucran los números irracionales, los racionales, los enteros, los naturales, todos los números que están allí. ¿Está bien? Entonces con esto ya tendríamos la historia de todos los números y solamente faltaría entender cómo es que interaccionan, ¿no? Y para esto no vamos a tomarnos mucho tiempo por ahora en entender cómo funcionan los números complejos, porque justamente es un nivel quizás de repente no tan difícil, pero no es tan necesario porque primero lo importante es entender cómo es que interactúan los números que ya conocemos nosotros aquí y que nos sirven para resolver la mayor cantidad de situaciones en el mundo, ¿no? Que son los números que son reales. Y los números reales son todo número que no es imaginario, es decir, que no tiene la i. Entonces, este conjunto de los números reales es el que nos importa en primer lugar. Nos importa saber cómo interactúan entre sí, cómo realizar sumas, cómo realizar restas, qué indica que yo sume, por ejemplo, un número negativo con un número positivo, qué indica que yo reste un número irracional con un número racional, qué indica que yo multiplique, qué es esta multiplicación, qué es esta división, qué es una potenciación, por ejemplo, qué es sacarle raíz cuadrada a algo, ¿no? Entonces, todas estas preguntas tienen que estar bien entendidas para poder recién pasar a los números complejos. Las reglas son bastante parecidas realmente, simplemente que en este caso es necesario comprender totalmente esos números, sus interacciones, porque son los números que vemos día a día y que prácticamente existen. ¿Está bien? Y hasta aquí sería la historia de los números y los conjuntos numéricos.